Buenas tardes, estimados amigos. Obviamente que ocupar esta tribuna no es sencillo para mucha gente y en este caso para mí. Voy a tratar de hacer un análisis sobre las alternativas que tenemos como sociedad en este comienzo de siglo que ya estamos casi transcurriendo el primer cuarto del mismo. Hace muchos años, el periodista de Wall Street Journal, del New York Times y de la revista Newsweek, Henry Hazlitt, escribió un breve libro titulado La economía en una lección, en el cual volcaba una serie de observaciones inteligentes sobre cómo se crean las riquezas, cómo se malgastan y cómo se conservan. Hazlitt probablemente no era un experto en matemáticas financieras, pero haciendo uso del sentido común y de la capacidad de análisis, formuló una docena de criterios fundamentales que deberían inscribirse en los despachos de todos los empresarios y hombres públicos que de alguna manera participan en el proceso económico. Las razones en las que se asienta el crecimiento y desarrollo económico de las sociedades tienen muy poco que ver con los conocimientos matemáticos y probablemente menos aún con eso a lo que llamamos ciencia. Más bien, para entender el fenómeno del desarrollo o de la involución es preferible un poco más de filosofía, otro tanto de psicología y una dosis mucho mayor de lecturas relacionadas con la historia. No explica la vastedad del fenómeno la visión de los economistas. De ahí también la frustración que suele producirse cuando los grandes economistas no consiguen arreglar los problemas. En realidad no es culpa de ellos. El mal es mucho más profundo. A partir de fines del siglo XVIII, cuando las especulaciones sobre economía comenzaron a adquirir el carácter de ciencia, se han ido estructurando tendencias y enfoques que con frecuencia pretenden dar soluciones a problemas del desarrollo, pero acaso ignorando que con sus visiones particulares el carácter multidisciplinario que debe tener el análisis del proceso de creación de la riqueza. De esta suerte, no es extraño que a menudo algún bien intencionado economista intente demostrarnos que mediante el keynesianismo, el monetarismo o la puesta en práctica del pensamiento liberal se consigue el milagro del despegue económico o del desarrollo fulminante y continuado. Por supuesto que hay escuelas y tendencias económicas más acertadas que otras. Lo que quiero decir es que estos aspectos en realidad son demasiado particulares para precisar las razones que explican por qué. Por ejemplo, Singapur crece año tras año 3 o 4 veces más que el conjunto de América Latina. El primer elemento que hay que tomar en cuenta para explicarnos el crecimiento y desarrollo de los países, aunque solo sea para descartarlo de inmediato, son los recursos naturales. Tomemos el caso de Argentina. Es el gigante mejor dotado de América Latina. Prácticamente toda la Unión Europea cabe cómodamente en su superficie de casi 3 millones de kilómetros cuadrados. Los recursos argentinos, su capacidad como país agricultor y productor de minerales, sus infinitos pastos adecuados como pocos para la ganadería, su rica plataforma marina, sus costas, sus ríos navegables, todo favorece a la Argentina y ya sabemos descorazonadoramente la situación en la que ese país a menudo se ha encontrado. Pero en el otro extremo de la balanza nos encontramos con un pequeño enclave atiborrado de personas
cuya superficie total es menor que la ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, los singapurenses, sin petróleo, sin agricultura, sin riquezas naturales, triplican el per cápita de los argentinos y mantienen unos niveles de prosperidad de rango europeo. Y así podrían aportarse una docena de ejemplos de parecidas características para demostrar que los recursos naturales no son ni con mucho el elemento clave del desarrollo. Esto no implica negar que esos recursos naturales, empleados de una manera correcta por la sociedad, multipliquen tremendamente la capacidad de desarrollo. Si Argentina en los últimos 30 años se hubiera conducido como Singapur, hoy sería probablemente el país más rico del planeta. ¿Acaso el número de personas educadas sería lo primordial? Y precisamente vuelve a ser Argentina el caso que mejor demuestra el relativo peso del capital humano como causa directa y primordial del desarrollo. Probablemente no hay pueblo en América Latina mejor instruido que el argentino. Casi con toda seguridad no hay graduado universitario en nuestro continente mejor formado que los naturales de ese país. Y sin embargo, los resultados están a la vista. Quizás la fórmula más sencilla sea preguntarnos ¿qué distingue y qué tienen en común las naciones desarrolladas del planeta? Evidentemente no es la raza, porque los singapurenses y los habitantes de Hong Kong son asiáticos, mientras los suizos y los norteamericanos se inscriben en esa clasificación de caucásicos. También pudiéramos añadir que son los negros trinitarios de Trinidad y Tobago, los ciudadanos en América al margen de Canadá y Estados Unidos, que han conseguido el mayor índice de desarrollo. De manera que debemos rechazar la raza como condición para escalar los primeros puestos del planeta. Tampoco parece muy aceptable aquella explicación que hace unas cuantas décadas diera Max Weber sobre el origen religioso de las diferencias económicas. No hay gran diferencia entre los alemanes protestantes y los católicos. Y si la hay, sin embargo, entre los propios católicos del norte de Italia y los del sur. El primer rasgo que emparenta a las naciones más desarrolladas es de otro tipo, es el jurídico. El ingrediente básico para la prosperidad es el Estado de Derecho y la estabilidad política e institucional que éste sea capaz de fomentar. Solo se puede alcanzar un grado considerable de riqueza si existe el marco jurídico adecuado, con leyes que se respetan, con tribunales que velan por el cumplimiento de las normas, con sentencias que se ejecutan y con un marco constitucional claro, sólido y al margen de vaivenes políticos. Las actividades económicas no son otra cosa que transacciones que se realizan y viven en la atmósfera del derecho. Se produce, se vende, se compra, se trabaja, se proyecta bajo la protección de un manto jurídico, de una red hecha de leyes justas y de instituciones capaces de administrarlas correctamente. Si es firme, equitativo y funcional, la atmósfera tendrá los elementos necesarios para que los demás factores que entran en juego en el proceso productivo se conjuguen adecuadamente y generen un monto creciente de riquezas. Eso precisamente es lo que tienen en común Estados Unidos, Suiza, Alemania, Suecia y cualquiera de los países que han conseguido un alto grado de desarrollo económico. Es obvio, los empresarios, para poder crear, necesitan tener estrategias a corto, mediano y largo plazo. Todo eso significa riesgos.
Riesgos que aumentan en la medida en que el tiempo va añadiendo factores de incertidumbre, en la medida en que el comportamiento de la sociedad se hace imprevisible por la inexistencia de un Estado de Derecho consolidado. ¿Quién puede, en medio de cataclismos sociales en una nación, hacer proyectos a medio o a largo plazo? Solo se invierte con confianza y se espera a recoger pacientemente el fruto del trabajo en aquellas sociedades en las que se destierra el sobresalto social y la ley y el derecho se imponen a todos los ciudadanos. El crecimiento es siempre el producto de un ciclo de ahorro e inversión que se debe suceder ininterrumpidamente a lo largo de extensos periodos. No es posible el enriquecimiento fulminante de la sociedad. Estados Unidos, por citar el caso más conocido, a lo largo del siglo XIX, cuando comenzó a asentarse su supremacía, creció al modesto ritmo del 2% anual. Incluso el súbito despegue de los 4 famosos dragones de Asia es el producto de unas cuantas décadas de ininterrumpida gestión económica y estabilidad política. Para entender correctamente la importancia de este factor, basta preguntar a una persona que no haya tenido el privilegio de vivir permanentemente protegida por leyes que no cambiaban arbitrariamente y que no están sujetas a ese pretendido flagelo de la prosperidad, el desarrollo y la armonía que son las revoluciones de cualquier signo. Si bien es cierto que el Estado de Derecho es la condición sine qua non, ¿cómo explicamos la diferencia que existe, por ejemplo, en el grado de desarrollo que exhiben los suizos con relación a los italianos? Incluso dentro de la misma Suiza podemos ver diferentes niveles de desarrollo. Los cantones alemanes, los franceses y los italianos tienen diferente desarrollo. Estamos hablando de un país que ostenta un marco jurídico fundamentalmente común. Sin embargo, se observan diferencias perceptibles entre los distintos grupos que lo forman. Algo similar pudiera decirse con relación a España. En el norte de España, los catalanes y los vascos tradicionalmente han tenido un mayor grado de prosperidad que sus conciudadanos andaluces o extremeños. Los grupos humanos producen y trabajan con arreglo a ciertos valores y creencias, y estos varían sustancialmente modificando la cantidad y la calidad del trabajo que se desarrolla. Hay grupos humanos en los que son muy importantes la seriedad, la puntualidad, la vocación por la excelencia, la curiosidad científica, la capacidad de trabajar en equipo, el orgullo de realizar a conciencia las tareas encomendadas y otra docena de virtuosas actitudes. Por supuesto, no todas las personas de esos grupos ostentan las mismas características, pero basta con que esté presente un número lo suficientemente grande como para determinar el signo final de desarrollo de la comunidad. Valores que se transmiten dentro de las sociedades por mecanismos muy complejos y sutiles, a veces asociados con la educación, a veces con la familia, a veces con la cultura juvenil o con los mitos que sustentan los adultos y que de alguna manera construyen una determinada cosmovisión. Es una generalización casi banal afirmar que los alemanes, los japoneses, los ingleses o los norteamericanos son laboriosos y disciplinados, y que nosotros, en Iberoamérica, por el contrario, no cultivamos esos rasgos con el mismo entusiasmo. Pero aunque se trate de una generalización un tanto vulgar, es probable que estemos ante una observación lamentablemente cierta. Y en consecuencia, no puede extrañarnos
que haya una diferencia sustancial entre el producto del trabajo que se genera al norte del Río Grande o a su dramático sur. ¿Hasta qué punto es válido intentar la modificación de nuestros valores con el objeto de conseguir más altos niveles de rendimiento laboral y, por tanto, de acumulación de riquezas? Al fin y al cabo, el afán con que se trabaja, ya sea la disciplinada severidad de los alemanes o la menos rigurosa de los pueblos hispanos, es eso que llamamos idiosincrasia. El trabajo, la forma en que lo realizamos, el perfil de nuestro quehacer, es una expresión tan genuina de nuestra naturaleza como todos los modos que tenemos de divertirnos. Las peculiaridades con que expresamos nuestras creencias religiosas o con que nos vestimos. Sin embargo, debemos admitir que si nosotros proclamamos nuestro derecho a continuar trabajando de la forma en que lo hacemos, simultáneamente nos vemos obligados a aceptar que el producto de nuestro esfuerzo sea menor. Y por lo tanto, nosotros seremos más pobres que los ciudadanos de otras naciones. Pero lo que no podemos esperar es producir, de acuerdo con una cierta idiosincrasia complaciente, y al mismo tiempo pretender los frutos de quienes producen y crean riquezas con mayor eficacia. Porque no es por suerte o por hurto que hay ciertos pueblos más ricos que otros en el planeta. En líneas generales, las riquezas que poseen son producto de la cantidad y la calidad de lo que producen. El automóvil lujoso, el aire acondicionado o la vivienda confortable son el resultado de un determinado esfuerzo, aunque nuestros trasnochados revolucionarios no se cansen de repetir que son la consecuencia del robo doméstico o internacional. Ese esquema es casi siempre falso. En las sociedades prósperas se puede fácilmente comprobar cómo, aunque aumente el número de ricos e incluso de millonarios, simultáneamente mejoran las condiciones de vida de los pobres y de las clases medias. Lo que quiere decir que las riquezas de los más afortunados no salieron de los bolsillos de los más pobres. Y en el orden internacional se puede decir exactamente lo mismo. Las naciones más prósperas y desarrolladas del planeta realizan la mayoría de sus transacciones comerciales entre ellas, mientras todas se desarrollan simultáneamente. Incluso puede decirse que en ese gran circuito comercial el enriquecimiento y el empobrecimiento se hacen de consumo, y de consumo también se producen los periodos de crisis. Por otra parte, sería ridículo pensar que la riqueza alemana se debe al despojo de Namibia o que los Estados Unidos al saqueo de Haití o de México. Ese tipo de razonamiento que supone que los centros capitalistas se han enriquecido a costa de la periferia subdesarrollada pertenece a la más desacreditada mitología tercermundista. Los latinoamericanos no podemos a un tiempo admitir la tremenda creatividad y productividad del pueblo japonés y reclamar para nosotros nuestro derecho a no cambiar de actitudes, valores, creencias y metas. Una de dos. O es bueno copiar sin temor el modelo de los pueblos exitosos, aunque tengamos que recurrir a una especie de cirugía ética, o es perjudicial, y entonces lo que han hecho Japón, Singapur o Hong Kong es censurable.
Admitamos como hipótesis que es conveniente y deseable buscar el mayor grado de desarrollo, aunque tengamos que modificar ciertos aspectos de nuestra idiosincrasia. Es posible lograr la transformación de la conducta laboral de una sociedad, aunque se trata de una tarea tan larga como difícil. Es posible enseñar valores y actitudes. Para ello, tanto la escuela como los medios de comunicación pueden ser extraordinariamente útiles. Si una sociedad cualquiera llega a creer en ciertas cosas fundamentales, y si esas creencias se convierten en un artículo de fe o en revelaciones casi axiomáticas, seguramente tendrán consecuencias culturales positivas. Si nosotros creemos que es imprescindible la consolidación de un marco jurídico previo para que la productividad aumente y la convivencia sea pacífica y grata, no hay duda que tenemos que educar ciudadanos respetuosos de las leyes y de las normas democráticas. ¿Se hace esto en nuestra sociedad? ¿Se educa a nuestros niños y jóvenes en el culto al respeto a las normas y en la práctica del ejercicio democrático? ¿Se les enseña desde pequeños a votar por cosas simples y a respetar los resultados de la elección? Desgraciadamente, nuestra educación fatiga a los estudiantes con la acumulación de información que a veces resulta totalmente estéril, mientras se descuida la instrucción requerida para construir ciudadanos útiles para las tareas cívicas. Se les inculca en la escuela a los niños y jóvenes la necesidad de cumplir horarios, de respetar normas, de observar los compromisos establecidos. Se les enseña a avergonzarse cuando se contravienen esas reglas, cuando se violan los plazos y horarios, cuando se rompen sin motivo los compromisos. Como sabemos, la axiología nos enseña que los valores son duales. A cada valor positivo le corresponde uno negativo, y no puede concebirse la pasión por la puntualidad o por el rigor sin aprender a rechazar simultáneamente la impuntualidad o la dejadez. En última instancia, nuestro problema no es la falta de capital, ni de talento, ni de recursos naturales. Nuestro problema radica en la imperiosa necesidad de adecuar nuestras costumbres, valores y creencias a las costumbres, valores y creencias de los pueblos más exitosos. Y no hay otro camino para lograr ese objetivo que el de la información, la instrucción y la persuasión de quienes pudieran verse afectados por estos razonamientos. ¿Qué tipo de organización económica le conviene más a las sociedades empeñadas en producir exitosamente? Como principio general, me parece que todo lo que entorpece el libre juego del mercado acaba por ser antieconómico. Sin embargo, las sociedades prósperas, después de que han creado una cierta cantidad de riqueza, pueden permitirse el lujo de ser menos eficientes, con el objeto, a cambio de esto, de proteger los intereses de los más débiles. Solo que cuando los estados pobres se proponen y se exigen asignar a los menos favorecidos bienes y prestaciones para los que no existen recursos disponibles, se produce inflación, empobrecimiento, mutilación de la capacidad de desarrollo de las empresas y, en consecuencia, se agrava aún más la situación de los pobres. Esa tragedia la hemos visto muchas veces en América Latina, por la manifiesta incapacidad de los demagogos y políticos populistas empeñados en repartir una riqueza que aún no ha sido creada. En última instancia, se pueden conseguir altas cuotas de prosperidad tanto
dentro de unos esquemas como de otros. El resultado final de nuestro esfuerzo descansa en una enorme proporción sobre las leyes e instituciones que nos hayamos dado, sobre nuestras creencias, valores y actitudes, y luego, y en menor medida, sobre la variante o modelo que elijamos dentro del espectro que nos ofrece la democracia. El desarrollo está en otra parte, fundamentalmente en nuestras cabezas. Muchas gracias.